Hola, hoy os voy a dar 8 consejos para alquilar una moto en Tailandia. ¡Empezamos! Primero, busca en Google Maps la tienda más cercana a la zona donde vas a estar. Fíjate bien en las reseñas, aunque si ves reseñas negativas poco coherentes no le hagas mucho caso, porque hay veces que la gente pone reseñas negativas sin tener ningún motivo. 2. Una vez en la tienda, pregunta el precio por un día, porque así posteriormente podrás negociar si lo que quieres es tener la moto más días. Durante la pandemia, el precio medio que hemos encontrado por día es de 250 bahts. El mejor precio que hemos conseguido cogiéndola en varios días han sido 150 bahts. La mejor moto y la moto que recomendamos es la Honda Click. Es la más cómoda tanto para el conductor como para el pasajero. La que menos recomendamos de todos es la Honda Scoopy, que es muy incómoda, es mucho más pequeña y si vas a hacer trayectos largos no la recomiendo para nada. 3. Normalmente te van a pedir una fianza o te van a pedir que dejes el pasaporte. Nosotros el pasaporte nunca lo queremos dejar. Fianza, pues hemos encontrado sitios desde que nos pedían 1000 bahts por alquiler de la moto, otros que nos pedían 3000 bahts e incluso hemos encontrado algún sitio que no nos pidieron nada de fianza. El único sitio donde hemos tenido que dejar sí o sí el pasaporte fue en Koh Phangan. En el resto de sitios donde hemos alquilado la moto nunca hemos tenido que dejar el pasaporte. 4. Esta es súper importante, las ruedas. Revisar siempre que tengan el dibujo perfecto, como esta por ejemplo. ¿Por qué? Hay muchas motos que tienen las ruedas lisas. El problema es que aquí en Tailandia te puede llover en cualquier momento. Entonces, si llevas las ruedas lisas, fijo que te vas a caer. El otro motivo por el que las ruedas tienen que estar perfectas es por los pinchazos. Las carreteras en Tailandia no siempre son lisas y no siempre están asfaltadas, porque puedes meterte por caminos de tierra, caminos con agujeros o caminos directamente que son de piedra. 5. Antes de cerrar el trato, prueba la moto siempre. Revisa bien los frenos, que frenen fuerte, porque en Tailandia hay muchas carreteras con cuestas muy empinadas y si no te frena bien, puedes llegar a tener un gran accidente. Comprueba la dirección, que no esté torcida, y escucha bien el motor, que no haga ruidos raros. Hay veces que ya el sonido de una moto, del motor, suena como hojalata. Si tienes la opción de poder cambiar de moto o que te la revisen, es mucho mejor. 6. Escoge bien el casco. Por lo general, los cascos que hay en Tailandia están muy viejos y son de muy mala calidad. Dentro de todo eso, fíjate siempre que el enganche cierre correctamente. Cierra bien. Recomendamos que siempre los cojáis con pantalla, revisar que no esté muy rayada la pantalla. La pantalla es súper importante para trayectos largos, para que no te dé el viento directamente en la cara y sobre todo para conducir de noche. En Tailandia hay mucho insecto y mucho bicho y si no llevas pantalla, estás jodido. 7. Una vez hayas escogido la moto, revisa siempre los daños externos que pueda tener. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero siempre está bien dejar un vídeo hecho marcando todos los daños que pueda tener la moto, por si después a la hora de devolverla te ponen algún problema. 8. Conducción en Tailandia. Carnet de conducir internacional. Recomendamos sacar el carnet de conducir internacional. Con esto evitarás varios sustos. Si te para la policía, siempre te lo va a pedir. Si no lo llevas encima, te pondrán una multa. En Tailandia se conduce por la izquierda. A veces el tráfico puede parecer un poco caótico, pero los tailandeses conducen con cuidado y siempre haciendo movimientos muy suaves. Por lo tanto, ante cualquier situación de peligro, tendrás siempre tiempo de sobra para anticiparte. Solamente tendrás que estar atento a las señales que te pueden hacer los conductores tailandeses como las señales que ves en la carretera. En las carreteras grandes de varios carriles tipo autovías es habitual que te puedas encontrar alguna moto conduciendo por el arcén en dirección contraria. No te asustes, eso es algo habitual que hacen para no tener que ir a dar la vuelta en el punto designado. Normalmente suele quedar bastante lejos. Con estos consejos ya estarás preparado para tu viaje por Tailandia. Ten mucho cuidado y adelante. Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanilla. No te olvides de pasarte por mi Instagram @wonderlau.